Hola amigos, la temporada de Fórmula 1 2023 ha dado luz verde en el circuito de Bahrein, y así comenzamos una nueva historia de esta categoría reina del automovilismo. Antes de entrar en el análisis de lo que fue la carrera de la Fórmula 1, haremos un breve repaso de un minuto como de costumbre de las categorías previas que están llenas de futuras estrellas y promesas del automovilismo. Como ya todos saben, las categorías de Fórmula 2 y Fórmula 3 tienen dos carreras, una el día sábado tipo sprint, en el cual no son obligatorias las paradas en pits, y una carrera larga el día domingo, en el cual es obligatorio al menos una parada. En la Fórmula 3, el día sábado, en la carrera sprint, vimos la victoria del español Josep María Martí, del equipo Campos, sobre el argentino Franco Colapinto, y en tercer lugar, el brasileño Caio Collet. Para la carrera larga del día domingo, la victoria la obtuvo el otro piloto brasileño, Gabriel Bortoleto, del equipo Trident. En segundo lugar llegó el británico Oliver Goethe, y en tercero el bosnio Dino Veganovic, del equipo Prema. La próxima carrera de la Fórmula 3 será en 24 días en el circuito de Melbourne, en Australia. En la categoría antesala a la Fórmula 1, en la que es una de las categorías más competitivas y con más paridad del automovilismo, en la que cualquier piloto puede ganar una carrera, tenemos como el primer ganador de esta temporada en la carrera sprint al suizo Ralf Boschung, en el monoplaza del equipo ART. En segundo lugar llegaría el noruego Dennis Hogger, y cerraría el podio el vigente campeón de la Fórmula 3, el francés Victor Martins. Para la carrera larga del día domingo, en la que tuvimos una jornada muy competitiva, con muy buenas batallas en pista, para ver quién se quedaba con los puestos de privilegio, pudieron arribar al podio en tercera posición el piloto de Barbados, Shane Maloney. En segundo lugar, el piloto que el día anterior obtuvo la victoria de la carrera sprint, el suizo Ralf Boschung. Y en primer lugar, el francés piloto reserva de Sauber, Alfa Romeo, Theo Pourchaire. La próxima carrera de la Fórmula 2 será acompañando a la categoría reina en 2 semanas, en el circuito de Jeddah, en Arabia Saudita. Ahora sí vamos con el resumen del Gran Premio de Fórmula 1, en la que vimos al vigente campeón hacer de las suyas, de nuevo en pista, mientras que vimos a nuevos equipos integrarse a la zona alta de la parrilla, y a equipos que estaban en el fondo de la categoría el año pasado integrarse a la ya gran zona media de la parrilla, en la que ahora no parece haber ningún equipo descolgado al fondo, haciendo mucho más competitiva la Fórmula 1. Tanto así que en la Quali 1 del día sábado, la diferencia del primero al último fue de solo 1.2 segundos, frente a lo visto del año pasado, el cual la diferencia era de 2.2, del primero al último. Esto demuestra el buen trabajo de la directiva de la Fórmula 1, ya que al haber establecido un nuevo tope de gasto para todos los equipos e invirtiendo de manera gradual el uso del túnel de viento y el CFD del último clasificado del 2022, que fue Williams, dándole un tope de 115% de uso, y dándole al primero, Red Bull, de 2022, solo un 70%. Para este año, en este caso, solamente tuvieron 63%, debido a la penalización por exceder el límite de presupuesto de 2021. Comenzamos con el último clasificado, que desafortunadamente fue el novato que hacía su estreno en la categoría, el australiano Oscar Piastri, de McLaren. El piloto que había generado gran expectación en la categoría, debido a su disputa por dos equipos en la parrilla, Alpine y McLaren, el año pasado. El joven australiano, que en la clasificación había quedado en el 19º lugar, tuvo una gran arrancada, subiendo hasta el puesto 15. Tras una buena primera parte de la carrera, en la que se vio con un ritmo competitivo, su monoplaza empezó a presentar problemas con el volante, debiendo entrar a cambiarlo en la vuelta número 15. Después de estar más de 30 segundos en el pit tratando de ajustar su nuevo volante, pudo reintegrarse a la carrera, pero vueltas más tarde tuvo que retirarse, debido a que no lograron configurar el volante con el performance de su monoplaza, y el equipo decidió retirarlo de la carrera para administrar componentes para las próximas carreras. En posición 19 y segundo abandono del día, fue protagonizado por el piloto de Ferrari, Charles Leclerc. El monegasco empieza con el pie izquierdo esta temporada, ya que tras haberse clasificado el día sábado en tercera posición, haciendo un solo intento en la Q3 para poder conservar un neumático rojo nuevo para la carrera, le salió bien la jugada, ya que en la misma arrancada logró posicionarse segundo detrás de Max Verstappen, adelantando de manera muy arriesgada al mexicano Checo Pérez. Esta segunda posición no le duró mucho, ya que intentando tirar de más de su monoplaza, sus neumáticos empezaron a sufrir desgaste, obligándolo a parar prematuramente, para poner neumáticos duros, dejándolo en tercera posición. Hasta que en la vuelta número 39 su monoplaza tuvo una falla electrónica, quedando varada en la pista, dando así el primer traspié de Ferrari del año, generando el único virtual safety car del día.
En posición número 18 y último abandono del día encontramos al piloto que tuvo un festival de penalizaciones, que a pesar de haberse metido en la Q3 y quedar noveno, perdió 2 posiciones en la salida, en la misma primera vuelta. Dañó su alerón delantero con un toque que tuvo en las primeras curvas, y a partir de allí todo se vino abajo para el francés Esteban Ocon, del equipo Alpine, quien tuvo 3 penalizaciones, empatando un récord malo, entre comillas, que estaba en manos del venezolano Pastor Maldonado. Primero tuvo una sanción por colocar mal su auto en la grilla de partida. Cuando ingresó a los pits para cumplir su sanción de 5 segundos y cambiar el alerón, el equipo no cumplió con el tiempo mínimo para empezar a trabajar en el auto, lo que generó otra sanción. Y al momento de volver a entrar a cumplirse la sanción, excedió el límite de velocidad en los pits. Una carrera bochornosa para el piloto que estrenaba su nuevo compañero de escudería. Al final de todo esto, el equipo decidió retirar el monoplaza para evitar más sanciones y conservar componentes. Llegamos al último clasificado en pista. En la posición número 17 encontramos al inglés Lando Norris, del equipo McLaren. Empieza el 2023 tal cual como empezó el 2022, luchando por no cerrar los últimos puestos el día domingo. A pesar de haber clasificado en la posición número 11 el día sábado, en la largada ganó una posición, pero inmediatamente perdió 2 posiciones en la primera vuelta. El MCL60 se veía con bajo ritmo, y ese bajo rendimiento en parte se debió a que perdía presión neumática, lo que obligó a Lando Norris a parar hasta 6 veces en el pit para poder recargar ese componente y continuar en carrera. Al final el piloto inglés fue el único que quedó a 2 vueltas del líder, dejando mucho que desear en esta primera carrera, para el equipo con sede en Woking. Veremos si logran solucionar rápidamente estos problemas para Jeddah, porque los equipos de la zona media están ahora todos en un solo pelotón de 6 equipos. En 16º lugar encontramos al piloto chino Guan Yu Zhou, que en su segundo año en la Fórmula 1 no ha empezado con un buen pie, que arrancaba en la posición número 13, muy cerca de su compañero de equipo. En la arrancada patinó mucho con su monoplaza, lo que le hizo caer hasta la 17ª posición, en cuestión de unas curvas. A partir de allí no pudo hacer mucho, ya que la zona media está tan compacta que todos estaban girando en el mismo ritmo. En su segunda parada en los pits fue uno de los primeros en hacerla, para intentar hacerle un undercut a todos los pilotos que iban por delante de él, ya que el Alfa Romeo de su coequipero era el que tenía el mejor ritmo de la zona media, y querían que el piloto chino tuviera aire limpio para poder replicar lo que hacía el finlandés. Pero 2 vueltas más tarde salió un virtual safety car, que fue causado, como mencionamos anteriormente, por Charles Leclerc. En ese momento la mayoría de los pilotos que no había hecho su segunda parada aprovecharon de hacerla bajo el virtual safety car, perdiendo mucho menos tiempo en esa parada que el piloto chino. Al final, a 2 giros de terminar la competencia, el equipo le ordenó entrar a los pits para cambiar neumáticos y poner rojos, para adjudicarse la vuelta rápida de la carrera, que a pesar de no estar entre los 10 primeros y poder obtener un punto por esta vuelta rápida, sí le sirvió para restarle el punto al piloto de Alpine, Pierre Gasly, que hasta ese momento tenía el punto de la vuelta rápida. 15º lugar para el piloto que retornaba a tiempo completo en la categoría, el alemán Nico Hülkenberg, que a pesar de sorprender a todos el día sábado, metiendo su Haas en la Q3 y ganándole la primera partida a su coequipero, partía desde la posición número 10. Apenas comenzara el Gran Premio perdió 5 posiciones en las primeras 4 curvas, lo que le hizo caer rápidamente fuera de los puntos. Tras su primera parada perdió otro par de puestos, ya que hizo la parada luego de todos sus rivales, y esto le hicieron un undercut. Intentó hacer lo mismo en la segunda parada, con un overcut, pero fue más de lo mismo. Unos giros más tarde, en su segunda parada, mientras todos aprovechaban el virtual safety car, ingresó para poner neumáticos rojos e intentar dar caza a los que llevaba por delante. Al apretar tanto para ir más rápido, excedió en muchas ocasiones los límites de pista, lo que le adjudicó una sanción de 15 segundos. Pésimo retorno a la categoría para el alemán. En 13ª posición encontramos al danés Kevin Magnussen, quien el día sábado en par de intentos no pudo avanzar ni siquiera de la Q1, quedándose con el 17º lugar en la fila de partida. El danés fue el único de toda la parrilla en arrancar con neumáticos duros, intentando una estrategia diferente a todos sus rivales. En las primeras vueltas cayó al último puesto, ya que todos sus rivales tenían gomas rojas, que son más de un segundo más rápidas que las duras. Hizo una estrategia un poco rara, ya que su primer stint solo duró 15 vueltas, 1 o 2 vueltas más que sus rivales que llevaban neumáticos rojos. Colocó neumáticos duros de nuevo para su segundo stint, algo que no fue muy factible, porque seguía en el 17º puesto. Al hacer su segunda parada, unas vueltas después, y tercera bajo el virtual safety car y colocar neumáticos rojos, pudo recuperar algunas posiciones llegando solo hasta el 13º puesto. En 12ª posición encontramos al mejor novato clasificado del día de hoy, el estadounidense de Williams, Logan Sargent. El piloto de Williams ha tenido un estreno en la categoría muy bueno. El día sábado se quedó a las puertas de la Q2,
marcando el mismo tiempo que el 15º, pero al haberlo marcado poco después, el desempate se lo queda el que haya marcado el mejor tiempo primero. A pesar de esto, salía al lado de su compañero, y en las primeras 2 vueltas ya había ganado 3 posiciones. Llegó a rodar en la zona de punto durante algunas vueltas, pero al momento de realizar su primera parada para hacer un overcut a sus rivales, su estrategia no funcionó muy bien, ya que sus rivales venían con neumáticos en temperatura idónea, lo que le impidió mantenerse en una zona de puntos, y al estar tan parejos los ritmos de toda la zona media, que ya es de por sí muy competitiva, no pudo marcar puntos en su debut. Cabe destacar que su tiempo por vuelta estuvieron muy parejos con los de su coequipero Alexander Albon, y en su segunda tanda los tiempos por vuelta estuvieron un poco mejor que los de su compañero. Buen salto de calidad que ha dado el equipo Williams para este 2023, dando de baja a Latifi y contratando al estadounidense, que se ve con mucha más calidad, y solo es su primera carrera en la categoría. En posición número 11 y a puertas de los puntos se ha quedado el japonés Yuki Tsunoda. El piloto nipón del equipo Alfa Tauri partía desde la posición número 14, luego de hacer un par de intentos bastante malos en la Q2 del día sábado. En carrera fue de los primeros en parar, en ambas tandas, realizando un undercut a sus rivales, lo que le hizo ganar varias posiciones. A partir de allí estuvo girando para intentar alcanzar la zona de puntos, hasta que en la vuelta 40 aprovechó el Virtual Safety Car para parar y colocar neumáticos rojos nuevos, lo que le hizo caer de nuevo varias posiciones. Pero al traer neumáticos más rápidos pudo recuperarlas rápidamente, y aún así le faltó tan solo una vuelta para alcanzar al piloto que sí pudo conquistar el último punto disponible. El piloto de Williams, el anglo-tailandés Alexander Albon, tuvo una gran carrera, partiendo desde la posición número 15, donde se quedó en la Q2, debido a que en su último intento tuvo problemas con el alerón delantero, lo que le imposibilitó pasar a la Q3. En carrera ganó 3 puestos en la salida, con buenos movimientos y esquivando a otros pilotos que se quedaron calados en la arrancada. Le ganó la posición a Lando Norris, que venía presentando inconvenientes con su monoplaza para posicionarse 11º. Y gracias a los inconvenientes de Esteban Ocon y Charles Leclerc, quedó en 9ª posición, hasta que en las últimas vueltas fue alcanzado por un piloto que venía súper inspirado, que luego de salir en la última posición lo adelantó para finalizar en la 10ª. El equipo Williams empieza con pie derecho esta temporada, marcando puntos en su primera carrera de la temporada. Veremos si logra mantenerse así durante todo el año, ya que por lo visto solo hay 2 puestos disponibles para poder optar por puntos, ya que hay 4 equipos con 2 coches que se ve que estarán ocupando constantemente las 8 primeras posiciones. Del piloto que hablamos, que venía muy inspirado desde la 20ª posición haciendo estreno en su nuevo equipo, es el francés Pierre Gasly. El expiloto de Red Bull y Alfa Tauri sacó la cara por el equipo galo, ya que fue el primero en parar en boxes, y a base de un excelente ritmo se sacó de encima al menos a 7 pilotos, ya que cuando todos hicieron su primera parada vueltas más tarde, el piloto francés ya se encontraba en 12ª posición, resultado de un buen undercut que le realizó a sus rivales. Luego de hacer su segunda parada se puso 11º, y al momento de salir el Virtual Safety Car, su equipo lo llamó a boxes para poner neumáticos rojos nuevos, y aprovechando el buen feeling que tenía el francés con el auto, fue el piloto que más rápido giró en las últimas 15 vueltas, incluso mejor que los Red Bull, anotando la vuelta rápida de la carrera hasta ese momento. Así que pudo aprovechar de sobrepasar al Williams de Alex Albon y se quedó a una vuelta de poder dar cuenta del finlandés Valtteri Bottas. Decimos vuelta rápida de la carrera hasta ese momento, ya que el equipo italo-suizo de Alfa Romeo, al ver que esta batalla por el 5º lugar del campeonato va a estar tan reñida como comentamos anteriormente, llamó a boxes a su segundo piloto, el chino Guan Yu Zhou, para colocarle neumáticos rojos y sacarle la vuelta rápida al francés y restarle un punto al equipo Alpine. En 8º lugar encontramos al mejor del resto, el finlandés Valtteri Bottas, quien partía desde la posición número 12. En las primeras curvas del trazado, haciendo buen uso de sus habilidades, se posicionó ya en la 8ª posición, pero inmediatamente perdió la posición con Lance Stroll, quien había tenido un pequeño inconveniente en la curva 4, del que hablaremos posteriormente. El finlandés fue de los primeros en parar en pits, y a su salida llegó a posicionarse 6º, demostrando que el undercut era la mejor estrategia posible para este circuito tan abrasivo. Al final se veía que su C43 no era tan competitivo como los equipos de punta, y terminó cayendo al máximo puesto disponible para los equipos que no son del top de la parrilla, como lo es el 9º lugar. Luego, en la última parte de la carrera, aprovechó de recuperar una posición por el retiro de Charles Leclerc. A partir de aquí hablaremos de los mejores equipos de la parrilla, que por lo demostrado en esta carrera ahora son 4 integrantes, que estarán disputándose los 8 primeros puestos de clasificación. En 7º lugar encontramos al joven británico de Mercedes,
quien este año cuenta con un diseño fluorescente en su casco, un poco retro, recordando sus viejos tiempos en karting, y que hace juego con el número 63 de su monoplaza. George Russell, quien partía desde la posición número 6, por delante de su coequipero Lewis Hamilton. Al momento de la salida perdió una posición con su compañero de equipo, ya que partía por el lado sucio de la pista. Pero en la primera vuelta recuperó la posición gracias a un toque que tuvo Fernando Alonso. Aún así, se veía que ambos Mercedes iban perdiendo rendimiento en sus neumáticos, y se vio sobrepasado por el asturiano nuevamente. Tras su segunda parada cayó incluso al octavo lugar, ya que el canadiense de Aston Martin le hizo un buen undercut. Ganó una posición por el retiro de monegasco de Ferrari, pero hasta allí fue lo máximo que pudo llegar, ya que no pudo dar caza al segundo piloto de Aston Martin, que es un equipo cliente de Mercedes. En sexta posición encontramos con una extraordinaria actuación al canadiense de Aston Martin, quien hace 2 semanas había tenido un accidente con su bicicleta, lo que le hizo pasar de emergencia por quirófano y perderse los test de Bahrein, que eran al menos unas 150 vueltas de experiencia con el auto. Aún así pudo recuperarse, no del todo, y llegar justito a la carrera, logrando colarse hasta la Q3 del día sábado, quedando en octava posición. En la primera vuelta casi arruina por completo su carrera y la de su coequipero Fernando Alonso, quien no tuvo una muy buena salida, ya que en la curva número 4 del circuito llegó a tocar con su alerón delantero la parte trasera del difusor del otro Aston Martin, haciéndolo desbalancear el coche y perder posición con uno de los Mercedes. Tras las primeras vueltas tuvo un muy buen ritmo, llegando a girar en los mismos tiempos que ambos Mercedes, y al ritmo de su compañero, a pesar de tener sus manos un poco maltrechas. Al llegar al tiempo de las segundas paradas, su equipo le hizo un undercut a George Russell, ganándole la partida al piloto de Mercedes. Al final ganó otra posición por el retiro comentado anteriormente. Gran imagen deja el canadiense, ya que solo quedó a 4 segundos de Lewis Hamilton y a 6 segundos del único Ferrari en pista. Veremos si en 2 semanas, que ya esté totalmente recuperado, pueda exprimirle más al AMR23. En quinta posición encontramos al heptacampeón del mundo, Lewis Hamilton. El británico salía desde la séptima posición y tras una buena salida ganó 2 posiciones. Se mantuvo quinto hasta su primera parada en los pits, en la que cayó a la octava, recuperando el quinto puesto vueltas después, ya que sus rivales fueron parando en pits. Pero al llegar la vuelta 29 y 30, vimos una batalla que teníamos muchos años esperando, ya que se le venía encima al piloto asturiano, y tras un par de vueltas intentando evitar que el español lo adelantara, se dio posición con el bicampeón del mundo, tras un gran adelantamiento propinado por el asturiano en la curva número 10, la más difícil de todo el trazado de Bahrein, demostrando ambos campeones cómo se debe luchar en pistas sin un solo toque. Al final estuvo intentando dar caza al otro piloto español de Ferrari, pero no pudo, ya que sus neumáticos sufrieron mucha degradación al final de la carrera. El equipo Mercedes parece no haber evolucionado mucho su monoplaza respecto al del año pasado, ya que terminaron muy fuertes en la temporada 2022. Y aquí, en la primera carrera 2023, se nota que están un pasito por detrás de los de Maranello, además de que se le ha colado su principal equipo cliente, Aston Martin, algo que no ven con muy buenos ojos desde la gerencia del equipo de los de Brackley. En cuarta posición encontramos al español Carlos Sainz, el único piloto sobreviviente de Ferrari. El madrileño partía desde el mismo cuarto lugar. En la arrancada consiguió conservar su posición, pero se le vio con mucho menos ritmo que su compañero, que logró avanzar hasta la segunda posición con neumáticos rojos nuevos, y menos ritmo que ambos Red Bull. Estuvo en tierra de nadie hasta la vuelta 37, cuando su compañero de equipo abandonó por fiabilidad, y heredó el tercer lugar del podio momentáneamente. Pero en la vuelta 40 se vio en aprietos, cuando en sus retrovisores se le venían los pilotos de Aston Martin y el de Mercedes, a medida que sus neumáticos empezaban a tener gran degradación. Perdió posición con uno de ellos, pero al otro logró retenerlo, y evitar lo que sería una total catástrofe para el equipo Ferrari, que de pasar de ganar y quedar segundo en este mismo circuito en el 2022, apenas pudieron conseguir un cuarto puesto y 12 puntos para el Mundial de Constructores. Mal comienzo para el equipo de Maranello, que bajo la nueva supervisión de Frédéric Vasseur va a tener que corregir los problemas de fiabilidad y degradación que vienen sufriendo desde la temporada 2022. Y en el tercer lugar del podio, el piloto más veterano de la categoría, el español Fernando Alonso, que conseguía su podio número 99. El español ya había demostrado en los test de Bahrein y en las prácticas libres que su AMR23 tenía mucho que demostrar en la primera carrera de la temporada. Luego de haber liderado los libres 2 y libres 3, quedó en la quinta posición el día sábado, luego de haber realizado un solo intento en la Q3, para conservar neumáticos blandos para la carrera. El piloto asturiano tuvo una salida conservadora, en la que no ganó ni perdió posiciones, pero en la curva 4 casi pierde toda posibilidad de pelear por los puestos de privilegio,
ya que su compañero Lance Stroll estuvo a 1 centímetro de dejarlo fuera de carrera, ya que tuvo un leve roce en la parte trasera de su monoplaza, que lo hizo desestabilizar el coche y le hizo perder par de posiciones con ambos Mercedes. Rodó varias vueltas en la posición número 7, pero al calentar sus neumáticos dio cuenta del menor de los británicos del equipo Mercedes. Al realizar su primera parada, estuvo girando a un buen ritmo detrás de Lewis Hamilton en la 6ª posición. Avanzó un puesto más por el retiro de Charles Leclerc, hasta que empezó a atacar el británico, alrededor de la vuelta 40. Luego de varios intentos de sobrepaso, logró quedarse con la 4ª posición con un excelso adelantamiento en la curva 10 del circuito. Y luego, solo 5 vueltas después, logró adelantar a su coterráneo, en la recta opuesta del circuito, para quedarse con la 3ª posición, y solo por detrás de ambos Red Bull. Cabe destacar que le sacó 10 segundos al piloto de Ferrari en tan solo 12 vueltas. Al fin, el piloto español logra contar con un monoplaza competitivo que lo hizo estar ausente del podio a ritmo propio durante mucho tiempo. El equipo Aston Martin empieza con buen pie esta temporada 2023 y arranca el campeonato posicionándose como la 2ª escudería en el campeonato de constructores. Gran trabajo realizado por el equipo de fábrica y manejo de la gerencia para maximizar los recursos de la escudería de Silverstone. Esperemos ver qué pueden hacer en Jeddah cuando Fernando Alonso esté un tanto más a gusto con el monoplaza y su compañero Lance Stroll, hijo del dueño del equipo, es totalmente recuperado de sus lesiones y pueda correr al 100%. Y ocupando las 2 primeras posiciones, las más altas del podio, encontramos a ambos pilotos del equipo Red Bull. En 2ª posición, el mexicano Sergio Checo Pérez, que solo tuvo un inconveniente en la primera parte de la carrera, ya que perdió posición con Charles Leclerc, quien arrancaba con neumáticos rojos y por el lado limpio de la pista. Poco tiempo después de realizar su primera parada en los pits y colocar neumáticos rojos de nuevo, en una estrategia alternativa logró dar cuenta rápidamente del piloto monegasco, y a partir de allí giró a su propio ritmo, ya que ninguno de los 2 pilotos que venía por detrás podía alcanzarle, y tampoco pudo girar al ritmo de su compañero de equipo. Y en primera posición encontramos al neerlandés Max Verstappen, quien ya se ha hecho muy habitual en el primer lugar del podio en las últimas carreras de la categoría, ya que ha ganado 10 de las últimas 12 carreras en la categoría reina del automovilismo. El vigente campeón del mundo arrancó primero y terminó en la misma posición. Estuvo con un ritmo impresionante y giró sin ningún contratiempo, tanto así que sin apretar le sacó fácilmente 12 segundos a su compañero de equipo y 38 segundos al tercer clasificado. El equipo Red Bull empieza el 2023 como terminó el 2022, siendo el claro dominante de la categoría, y con este doblete revalida su principal objetivo a ser campeón de la categoría en ambos rubros, el de pilotos y el de constructores. La próxima carrera de la categoría es en 2 semanas, en el Gran Premio de Jeddah, el principal circuito de Arabia Saudita. Si te ha gustado el video, dale me gusta, comparte y deja tu comentario. No olvides activar la campanita de notificaciones para nuevos videos. Les comentó Nelson Gutiérrez. Hasta luego.